dirigente PYME, secretario de la CEN, Central de Entidades Empresarias Argentinas, y por supuesto columnista de La Vuelta Completa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Víctor Mastrangelo, Raúl Pedraza, lo estamos recibiendo en el día de hoy. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto, tocayo. Y saludos a Andrea, que me imagino que está Raúl, de vacaciones. Está de vacaciones, yo tomo una semanita. Raúl, espere que Víctor no tomó la pastilla, sí. Yo soy Walter. Walter. Sí, perdón. Bueno. Lo bauticé. No pasa nada. Raúl era mi abuelo, así que no hay problema. Raúl era mi abuelo. Me confundí por eso. Todo bien. ¿Cómo Todo anda, bien. Raúl, usted? ¿Cómo lo ha tratado el fin de semana? ¿Pudo descansar? ¿Pudo desenchufarse un rato? Mira, les voy a confesar a nuestros oyentes y a ustedes mismos la realidad de la milanesa. Sí. Salimos, fuimos a ver una obra interesantísima de la vida de Einstein, pero ese dejo de tristeza no me lo puedo sacar de encima. Hacemos cosas interesantes. Con mi señora, este fin de mes vamos a cumplir 50 años de casados. Pero mire. Así que, ¿qué te parece? Espectacular. Así Amores que ya no se ven, ¿eh? Estamos de festejo, pero la tristeza sigue. Y la tristeza sigue porque uno tiene que mirar alrededor, tiene que sentir la empatía por el otro. Y el otro está jodido, che. El otro está jodido. Y es una situación realmente alarmante. Y más cuando vos como empresario tenés la obligación de hacer ajustes prácticamente permanentemente. Claro. Y te da una tristeza. Gente que trabajó al lado tuyo muchos años y el otro día me decía un compañero que está trabajando conmigo hace 20 años, me decía: Raúl, si me dejas en la calle me muero. Le digo: pero ¿sabes qué pasa? No hay otra solución. Esto va mal y va a seguir peor. Nosotros lo vemos a diario. Vemos el tema de la reforma laboral, que tiene un sentido de terminar con el trabajador, de terminar con los sindicatos, de acabar con el trabajo genuino, y vemos que se acaba de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que nos va a obligar a los empresarios, fundamentalmente los empresarios industriales, a competir con una Europa que tiene 300 años de industria, que tiene el capital necesario, que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que tiene el mercado y que tiene la construcción de un conjunto de cosas que hoy le permiten ser absolutamente competitivo. Y nosotros vamos a pelear con un tenedor. ¿Qué va a hacer? La situación va a venir jodida. Pero bueno, vamos paso a paso. Los japoneses me enseñaron que para llegar a la punta de la montaña lo único que tenés que hacer es poner un pie delante del otro. Uh-huh. Así y no es. abandonar. Así es. Igual que eso es lo que hacemos. Sí. Los números no son muy auspiciosos, ¿no? No, nada, pero para nada y en ningún sector. Lo estábamos reseñando, Raúl, cuando empezaba el programa. Ya no estábamos hablando de pymes o de empresas relativamente nuevas que nunca llegaron a estabilizarse y que por eso están en problema. Asindar está en problema, la bodega Bianchi, 100 años fabricando vino, 100 años elaborando vino, y estos tipos en 3 años la hicieron pelota. 1000 palos en cheque rechazado. 1000 palos en cheque rechazado. No hay cómo levantarlo, ese muerto, que me disculpen, por más que digan que van a seguir poniéndole esfuerzo y no sé qué. ¿Cómo levantás eso? No, claro. En un clima, más que no le vendés una botella de vino a nadie y que no sos competitivo tampoco para exportar. Yo como dirigente empresarial le aconsejo a mis pares: no se metan con los bancos, equilibren
las cuentas, busquen el punto de equilibrio con lo que hoy están trabajando y con lo que hoy están vendiendo. El banco es un salvavidas de plomo y de ahí no salís más. No largues un cheque para nada. Agarrá la chequera y metela en la caja fuerte y tirá la llave. Porque eso es un salvavidas de plomo que termina fundiéndote. Los intereses, mira, te doy un ejemplo. Europa hoy paga entre el 2 y el 3% anual de intereses por créditos que toma. Nosotros pagamos el 50%. Ahora, ¿cómo competís de esa manera? Uno forma. Paga el 2 y el otro paga el 50%. Claro. Aún pagando la energía cara como la están pagando, igual Argentina no es competitiva. No somos competitivos en nada, y fundamentalmente porque nuestra tecnología va envejeciendo. Y va envejeciendo. Yo te cuento cómo es Europa. Sí. Esto en el marco del Tratado Mercosur-Unión Europea. Correcto. Si no, no hablaríamos de este tema, hablaríamos de la reforma laboral. Pero, ¿cómo es en Europa? Una máquina se cambia cada 5 años. ¿Por qué se cambia cada 5 años? Porque vos, si compras una máquina nueva, la podés ir descontando en los 5 años subsiguientes de los impuestos. Claro. ¿Entendés? Exacto. O sea que prácticamente casi que la compras gratis, te lo financia la sociedad. Entonces, lógicamente, todo el mundo tiene máquinas nuevas. Nosotros, primero por la pandemia, después porque había que pagar el muerto de la pandemia, después porque vino Milei, pero en definitiva no cambiamos una máquina, ni pensamos, por cierto, en cambiar una máquina ya hace 10 años. Claro. O sea, nuestras máquinas, y no me refiero a la mía, sino en general, fundamentalmente al sector textil, ya son obsoletas respecto a las máquinas de Europa. Claro. Podemos competir acá en América Latina, podemos competir con Uruguay, con Paraguay y con Chile, pero no con Europa. El tema va a ser muy, muy difícil de superar, porque las asimetrías respecto a la condición de trabajo que tienen ellos y a las condiciones de trabajo que tenemos nosotros son inmensas, tremendas, y yo creo que se necesita mucho tiempo y mucha plata para poder superarlas. Hoy no están dadas las condiciones en absoluto para poder superarlas. Por cierto, tampoco entra inmediatamente a regir el Mercosur, ¿no? Se va a ir dando a lo largo de los años. Pero lo cierto es que en las condiciones que hoy está la industria nacional, imagínate el sector textil que hoy está trabajando al 29,2% de su capacidad instalada. La industria automotriz está trabajando el 47% de su capacidad instalada, y de repente te llega un barco de BYD, un barco con 5.000 autos. Correcto. Imaginás que prácticamente no tiene costo de flete ese barco. Y no. Porque con esa el costo del barco dividido 5.000 no representa nada en lo que significa un auto. Y trajo 5.000 autos, invadió el país, y esto es jodido, no solamente ya por la industria automotriz directamente, sino por los autopartistas, los concesionarios, todo lo que forma la cadena de valor. Y a partir de ahí se produce un efecto dominó. ¿Qué significa el efecto dominó? ¿Viste? Cada uno va dejando gente en la calle, lamentablemente. Pero esa gente en la calle pierde poder adquisitivo, empieza a tener muchísimo más cuidado, no gasta absolutamente nada, y hace que las empresas, por lo tanto, tengan menor mercado interno. Claro. Al tener mercado interno tienen que despedir más gente. Y así en la rueda del carro que empieza a caminar para atrás. En esa posición estamos. Y lamentablemente, tengo que decirte, Víctor, y a Walter también, pero no lo voy a dejar afuera. Está muy bien. Tengo que decirle que hoy por hoy no hay ningún motor de la economía que se pueda poner en marcha. Los 3 motores principales que mueven la economía
Son el mercado interno, correcto, totalmente reventado, no hay porque forma. el poder adquisitivo sigue bajando, Claro. pero sigue bajando. Ejemplo, el sector textil dio la paritaria, paritaria, pero para marzo 2%, para saltearon enero, para febrero 2% y para marzo 3%. Pero ya perdieron, en diciembre ya perdieron un 0.8 y así vienen perdiendo permanentemente. Siempre la vienen corriendo de atrás y eso significa que el mercado cada vez está más debilitado. El otro factor fundamental es la inversión pública. La inversión pública está total y absolutamente parada. No existe. No mueven una bolsa de cemento, no hacen una obra, no hacen una escuela, no hacen un hospital, no arreglan una calle, no tapan un bache, nada. Por lo tanto, otro que los tachamos la doble generala. Y el tercero es la inversión privada. Y la inversión privada en estos últimos 2 años dio negativa. Claro. Dio negativa porque por primera vez en 15, 20 años, no sé en cuánto, desde el 2001, no sé cuánto. Muchísimos años que no daba negativa. No, claro. En toda la etapa kirchnerista dio recontra positivo. Claro. De hecho, la máquina que nosotros compramos por el crédito del Bicentenario, que me dio Cristina, salvó a miles y miles de personas, porque era una de las 2 máquinas que tenía la Argentina para hacer el filtro antibacteriano para los barbijos. Claro. Ahora, fíjate la importancia que tiene tener una industria propia. Este tipo, lamentablemente, piensa que es lo mismo, como decía un viejo economista, da lo mismo fabricar acero que caramelo. No sé si vos te acordás de esa frase. Sí, totalmente, pero no es así. ¿Cómo? No es así para nada. Sí. No es así para nada. Necesitamos acero, necesitamos caramelos, necesitamos todo lo que el país necesite y fabricarlo internamente, para que los dólares no se vayan afuera, para no pagarle la mano de obra de los chinos, de los vietnamitas o de los europeos o de quien sea. Nosotros necesitamos fabricar lo que tenemos que fabricar. Y lamentablemente nos lo están haciendo muy, muy difícil. Y lo que viene, por eso te expliqué lo de los 3 motores, es aún peor, porque si vos no tenés ninguna ilusión, no ves, como se decía en la época de Macri, la luz al final del túnel, los brotes verdes, indiscutiblemente no vas ni a invertir, ni a pensar en nueva máquina, ni a pensar en nuevos productos. Vos tratás de salvarte como sea. Y en ese campo estamos, lamentablemente, en el campo de el sálvese quien pueda. Cada uno termina mirándose su propio ombligo y si tenés que pasar por arriba de la cabeza del otro, pasás. Y esto ya nos está pasando. Y te voy a explicar por qué nos está pasando. Porque vos vas a cobrar mercadería que vendiste hace 60 días. Sí. Y el cliente te dice, mirá, ¿sabe qué? No te puedo pagar, no tengo plata, no entra nadie. ¿Sabe qué? Yo tengo toda la mejor buena voluntad, pero no te puedo pagar. Pero flaco, ¿tenés la mercadería o la vendiste? No la vendí. Entonces, ¿por qué no me pagás? ¿Sabe qué? Me la gasté pagando a la gente, me la gasté pagando los impuestos, me la gasté pagando la luz y el gas y el agua y ahora no la tengo más. Sí, o todavía no le pagaron a él tampoco. Claro, y esto es así, y esto se va a producir, y se va a producir cada vez más, y entonces vos que estabas, digamos, entre comillas, sanito, que hacés los deberes, que cuidás el mango, terminás capotando. ¿Por qué? Porque el efecto dominó te llega a vos también. Eso sí. Y esto yo ya lo viví en otras crisis anteriores, fundamentalmente en el menemato, donde un vaquero llegó a valer la 4ª parte de lo que valía, pero nadie lo podía comprar. Pero nadie, claro.
Claro, y es Porque algo de nadie lo que está tenía ocurriendo ahora. Nadie Exactamente lo que tenía está una pasando. moneda. Es exactamente lo que está pasando ahora. Víctor, lamentablemente te tengo que decir que por ahora vivimos en el mejor día del resto del año. Tengo esa sensación. Lo que viene es aún mucho más delicado. Sí, estuve porque hablando... se van a juntar todos estos factores que fui mencionando. Más, y con la reforma laboral, si llega a salir así como está planteada, terminamos poniéndole la frutilla al postre. Sí. Terminamos descabezando lo poco que queda de la pequeña y mediana industria, lo poco que queda de la organización sindical, lo poco que queda del espíritu de trabajo de la gente. Y lo poco que queda de la economía del país también, ¿no? Porque un factor que no hay que olvidarse, a todo eso que usted ya decía, Raúl, que es tremendo, que es que Argentina tiene vencimientos por miles de millones de dólares este año, y la única forma que tiene, 18.000 millones. La única forma que tiene de pagarlo es tomando más deuda, si es que alguien se la da, y siempre en peores condiciones Trump. Que la anterior. Yo, ¿por qué te crees que le va a chupar las medias a Tengo Trump? mis dudas que Trump se la dé. De hecho, para este vencimiento no se la dio. Y depende, ¿sabes qué? Depende de cómo le vaya en la interna. Porque este juego de Groenlandia, de Irán, de Cuba, de Venezuela, de Colombia y de la mar en bote, tiene que ver con el, y lo tengo que decir en este término, con el quilombo que tiene adentro. Porque ya están armados en contra de estos grupos paramilitares que están expulsando a la gente. Correcto. Y entonces esto ya se está transformando en una guerra civil. No es hoy mandó a Minneapolis, mandó 1.500 soldados. ¿Y a qué está jugando este hombre? Está jugando a que, ojo, que las panteras negras no son cualquier cosa, No, estimo que no es lo mismo que en los 60, pero recordemos que en Estados Unidos además hay libre portación de armas, por lo tanto, muchos están armados. Si ya los vi, salieron con ametralladoras, salieron con la ametralladora a enfrentar a la cana. Entonces, el problema que tiene interno no es fácil. De cualquier manera, hay que reconocer que bastante parecido a la Argentina, el 50% de la población lo sigue apoyando. Y el 50% de la población apoyó la medida que tomó con Venezuela. Porque es el espíritu americano. Ellos son imperialistas y sienten como imperialistas y están de acuerdo que el país tome ese tipo de atribución. Lamentablemente es lo que tenemos y lamentablemente esto viene muy, muy duro. Así es, Raúl. Espero sinceramente que la sangre no llegue al río. Esperemos. Porque entiendo que el tener las armas atómicas para cualquier tipo de decisión loca. Pero vamos a estas guerras puntuales que estamos teniendo, que estamos sufriendo, porque Ucrania y Rusia no se terminó, porque en África siguen los de pelote, porque Europa está muy mal, quedó como el salame del sándwich, presionada entre China y Estados Unidos. Imagínate que ahora, por el solo hecho de apoyar a Groenlandia, tiene hasta junio un recargo arancelario del 10%. Y después el 25%. Y después el 25%. Así es. Raúl, le mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, un gusto hablar con usted. Es lindo hacer catarsis juntos. Totalmente. Es lindo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Walter, un gusto hablar contigo. Igualmente, Raúl, abrazo. Era Raúl Utin, dirigente PYME y secretario de la CEN en La Vuelta Completa. Y así, con esas guitarritas de fondo, nos vamos a dar la media vuelta con, la misma temperatura, 23 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.